Bienvenidos nuevamente a este día número 5 de nuestro devocional. Hoy estaremos hablando acerca del rey Salomón. La lectura sugerida está en Primera de Reyes, capítulo 1 al 11. La idea central de este devocional es que la sabiduría sin fidelidad siempre va a terminar corrompiéndose. Vamos a hacer una breve oración antes de comenzar. Padre, ayúdame a amarte más a ti, a tu presencia en mi vida, más que tus bendiciones, y mantener mi corazón siempre con fidelidad, siempre con fidelidad. Bien, comenzamos. Salomón, el esplendor del reino y el peligro de un corazón dividido. Salomón también reinó durante 40 años. La lectura base, como dije, está en Primera de Reyes, capítulo 1 al 11, y también podemos encontrar algo en Segunda de Crónicas, capítulo 1 al 9. El reinado de Salomón marca el punto culminante del Reino Unido de Israel. Bajo su gobierno, la nación alcanzó un nivel sin precedentes de prosperidad, estabilidad y reconocimiento de todas las naciones de su época. Fue un tiempo de oro, literalmente y espiritualmente. Tiempo en el que Jerusalén se convirtió en el centro de adoración y admiración suprema. Sin embargo, detrás de ese esplendor se gestaba una fractura interna. La vida de Salomón es un testimonio tanto de la bendición que Dios concede a quienes le buscan, como de los peligros que enfrenta un corazón que empieza a dividir su lealtad. Voy a volver a leer esto. La vida de Salomón es un testimonio tanto de la bendición que Dios concede a quienes le buscan, como de los peligros que enfrenta un corazón que empieza a dividir su lealtad. Ungido en medio de la tensión. Salomón no llegó al trono sin oposición. Su ascenso fue acompañado por una lucha por el poder entre él y su hermano Adonías. La intervención de Natán, el profeta, y de Betsabé, su madre, aseguró que se cumpliera la promesa hecha por David. Desde sus inicios del reinado de Salomón estuvo marcado por la necesidad de sabiduría para gobernar en medio de la tensión y la fragilidad humana. Nunca va a ser fácil, pues lo que es fácil no tiene valor. Nunca, ningún crecimiento, nunca imponer un principio de honra, de integridad, un cambio que va a producir frutos de bienestar, nunca va a ser fácil. Sin embargo, siempre debemos confiar en que en ese conflicto también va a estar la mano de Dios. No hablo de imponernos, sino hablo de confiar en que tenemos un propósito y que ese propósito se va a cumplir conforme a la voluntad de Dios. Continúo. Entonces, este contexto nos recuerda que incluso los planes de Dios necesitan líderes que actúen con discernimiento. La estabilidad política muchas veces depende de decisiones tomadas en oración y bajo un consejo sabio. Qué bueno, qué importante sería que nuestros líderes, nuestros gobernantes pudieran regir sus decisiones en base a esto. La estabilidad política muchas veces depende no de decisiones humanas, sino de decisiones tomadas en oración, meditando, pidiendo a Dios consejo. Por supuesto, también bajo un consejo sabio es muy importante, pero fundamentalmente bajo el consejo de Dios. Ahora, vamos a hablar de un pedido que agradó a Dios. Cuando Dios se le apareció a Salomón en sueños y le ofreció y le dijo, Dios le dice a Salomón, pide lo que quieras que yo te lo voy a dar. Primera de Reyes 3:5. Salomón no pidió riquezas, ni venganza contra sus enemigos. Pidió sabiduría para gobernar a su pueblo. Este gesto simple, humilde, lleno de propósito, agradó profundamente al Eterno, quien no solo le concedió sabiduría, sino también lo que normalmente hubiera pedido, riquezas, honra y paz. Esto lo encontramos en Primera de Reyes, capítulo 3, versos 10 al 14. La historia del juicio entre las dos mujeres que disputaban un hijo, que lo encontramos en Primera de Reyes 3, 16 al 28, muy conocida esta historia, es solo una pequeña muestra del discernimiento sobrenatural que Dios le concedió a Salomón. Su fama se extendió por toda la tierra conocida y su nombre se convirtió en sinónimo de sabiduría,
divina. Hago nuevamente una pequeña pausa para recomendarles la lectura del libro de Proverbios. Los proverbios de Salomón están cargados de sabiduría. Tal vez sería interesante añadir, que usted ahí pueda añadir personalmente, la lectura de un salmo cada día, de un proverbio cada día. Son 31 proverbios. Leyendo uno cada día nos alcanza para uno por día y agregar esa porción de sabiduría a nuestras vidas. Bien, continúo. El templo, corazón espiritual del reino. Uno de los actos más significativos de Salomón fue la construcción del templo en Jerusalén. Esta obra no era solamente arquitectónica, sino profundamente espiritual. Representaba la centralidad de la presencia de Dios en medio del pueblo. El templo fue construido con materiales preciosos y con un sentido de reverencia que reflejaba la grandeza del Dios de Israel. Encontramos esta historia en Primera de Reyes, capítulos 6 al 8. Durante la dedicación del templo, Salomón oró con humildad, reconociendo que ¿será verdad que Dios puede vivir sobre la tierra? Si el cielo, en toda su inmensidad, no puede contenerte, ¿cuánto menos este templo que he construido para ti? Así oró Salomón en Primera de Reyes 8:27. Su oración incluyó intercesión por el pueblo, por los extranjeros, por la fidelidad de Dios en tiempos de pecado y restauración. El templo era en esencia un símbolo de la relación del pacto entre Dios y su pueblo. Bajo el gobierno de Salomón, Israel se convirtió en una potencia regional. La economía floreció, las artes, la arquitectura se desarrollaron e incluso reyes de otras naciones como la reina de Saba vinieron a escuchar de la sabiduría de Salomón. Así dice el libro de Primera de Reyes capítulo 10. La prosperidad fue tan abundante que se decía que la plata no era considerada de valor en Jerusalén debido a la gran cantidad de oro que había. Imagínense, había tanto oro que la plata en realidad no era considerada de valor. Todo era de plata, todas las cosas tenían de plata. No porque no sirva, sino porque había tal cantidad de oro. Era tal el éxito, la bendición, la prosperidad que le había dado Dios al pueblo bajo el gobierno de Salomón. Salomón también escribió miles de proverbios y cánticos, así dice Primera de Reyes 4:22, muchos de los cuales quedaron registrados en los libros que se los conoce como libros sapienciales. Su sabiduría no era solo práctica, sino también poética, filosófica, espiritual. Vuelvo a hacer énfasis, leamos el libro de Proverbios, aunque sea unos pocos versos cada día, pero que ese libro de Proverbios nos entregue la sabiduría necesaria para manejarnos todos los días. Ahora vamos a hablar del corazón dividido de Salomón. El esplendor externo no siempre refleja la salud interna. Ya hemos hablado de esto. En sus últimos años, Salomón permitió que su corazón se apartara de Dios. Amó a muchas mujeres extranjeras. Y cuando digo extranjeras estoy hablando de aquellas mujeres que no compartían los mismos principios de vida que él, Salomón, las cuales lo llevaron a adorar a otros dioses. Primera de Reyes, capítulo 11, versos 1 al 8. Lo que comenzó solo como una alianza política, terminó en absurda idolatría. Entonces, justo allí, en el corazón del rey más sabio, empezó a gestarse la división. Es decir, primero se dividió su corazón y posteriormente, basado en esa división de su corazón, se iba a dividir el pueblo. Dios le había advertido claramente, no debían multiplicarse las esposas ni los caballos ni confiar en alianzas con otras naciones. Así está escrito en Deuteronomio 17, 16 y 17. Pero Salomón, cegado por su poder y seducido por la influencia extranjera, transgredió estos mandamientos. Esta caída no fue repentina, fue progresiva. Es una advertencia para todo creyente que el desvío espiritual no suele llegar de golpe, sino como una lenta inclinación cronológica, poco a poco, una influencia negativa. Este desvío espiritual no llegó de golpe para Salomón, fue poco a poco.
Y si ese corazón que está desviándose no se corrige a tiempo, irremediablemente va a llevarlo al abandono de la fe. Por eso el Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anda en consejo de malos. Es decir, todo tiene un comienzo con las malas amistades. Gran enseñanza para aplicarla con nuestros hijos o con las personas sobre las cuales tenemos influencia. Continúo. Dios levantó adversarios contra Salomón en sus últimos años. Primera de Reyes capítulo 11, versos 14 al 25. Y anunció que su reino sería dividido después de su muerte. Aunque no perdió el trono, el juicio de Dios fue claro, por causa de su infidelidad, es decir, de haber caído en la adoración a dioses falsos. Su reino se fragmentaría y solo se conservaría una tribu por amor a David. Esto demuestra que los errores de los líderes no solo los afectan a ellos mismos, sino también a las generaciones, a sus generaciones futuras. La infidelidad personal generalmente también tiene consecuencias colectivas a futuro. ¿Cuáles son las lecciones de la vida del reinado de Salomón? Número 1. La sabiduría comienza con un corazón humilde. El pedido inicial de Salomón nos enseña que un liderazgo sabio nace del deseo sincero de servir a Dios y a los demás, no del afán de poder. Si tú estás buscando una posición de liderazgo por el poder, la preeminencia, la imagen pública que esto te pueda dar, el fracaso está asegurado. Si ese deseo de servir nace de un corazón sincero, de un deseo de servir fundamentalmente a Dios, ahí hay una posibilidad de éxito, de bendición, de propósito. Número 2, los comienzos firmes no garantizan finales felices. Salomón comenzó con una pasión profunda por Dios, pero en el camino, escuche bien esto, pero en el camino se desvió. La fidelidad no es una decisión de un solo día, es una decisión constante, diaria. Cada día hay que decidir hacer lo correcto y vivir de manera sabia. Número 3, la adoración verdadera no se trata de edificios, sino de obediencia. Aunque Salomón construyó el templo, su corazón terminó adorando ídolos. No depende del tamaño de la iglesia, no depende del tamaño de la congregación, no depende del tamaño de la comunidad, no depende de los bienes materiales. Salomón construyó el templo, pero su corazón terminó adorando a ídolos. Dios busca obediencia más que rituales religiosos. Siguiente reflexión. El esplendor puede ocultar debilidad. Un reino exitoso por fuera puede estar desmoronándose por dentro si el corazón del líder está dividido. Qué declaración tan importante, tan profunda y tan grave. Un reino exitoso por fuera bien puede estar desmoronándose por dentro si el corazón del líder está dividido. Que Dios nos dé la fuerza, la sabiduría para reconocer si estamos desviándonos del camino. Terminamos esta reflexión con esto que dice: la idolatría comienza cuando negociamos nuestros afectos. Salomón coqueteaba precisamente con lo que Dios dijo que debía evitarse. La idolatría comienza cuando permitimos que lo bueno ocupe el lugar de lo mejor. Y aunque esta frase suena a cliché de marketing, a cliché de desarrollo corporativo, es una gran verdad. Nunca lo bueno debe ocupar el lugar de lo mejor. Si es que algo es bueno, siempre hay que pensar en qué manera puede convertirse en algo mejor. Con Dios es lo mismo. Salomón coqueteaba con lo que Dios le dijo que debía evitar. Es decir, evitemos lo que no es bueno, lo que no es positivo. Porque la idolatría comienza cuando permitimos que lo que es bueno ocupe el lugar de lo que es mejor. Conclusión. El reinado de Salomón es un reflejo auténtico del alma humana, capaz de construir cosas majestuosas para Dios, pero también vulnerable a la seducción de los ídolos, sea cual sea la imagen que tengas de ídolo. Y no estoy hablando de imágenes de barro o de madera, no estoy hablando de esas cosas que ocupan el primer lugar en lugar de Dios. Nuestros muy personales ídolos son los que deben ser derribados.
La historia de Salomón es un llamado para vigilar nuestro corazón, para cultivar la fidelidad más allá del éxito y para mantener nuestra devoción centrada en aquellos principios divinos, principios de vida. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Ayúdame a amarte más que las riquezas, que el alimento, más que el cuidado, más que el techo, más que lo material. Ayúdame, dame la sabiduría para mantener mi corazón fiel, para que no se divida mi corazón, para no escuchar el consejo de la gente mala. Dame el valor para abandonar las malas amistades. Permíteme ser fiel, ser fiel. Que Dios nos dé la capacidad para transformar lo que pensamos, para que cambie también lo que sentimos y de esa manera cambie lo que hablamos y lo que hacemos. Bendiciones.